magnitud es todo aquello que se pueda medir, pero hay, en base a la naturaleza de las magnitudes, hay como dos clasificaciones. Hay unas magnitudes que quedan completamente determinadas cuando uno les da el valor numérico. Che, después yo les paso esto también a sí, el, el PowerPoint este, si quieren. Eh, ¿Profe ah, va a grabar la clase? tenés toda la razón. Gracias, 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 gracias. Gracias por decirme. Sí, la idea es que grabe todas las clases, ¿eh? La clase que hemos tenido ayer ya está subida. Lo mismo que la pizarra, el aula virtual, ¿no? Ayer digo yo, bueno, en la última vez. Bueno, hay magnitudes, yo les decía, que quedan completamente determinadas cuando uno da el valor numérico y su unidad. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, chicos, espérenme en 10 minutos. 10, el valor numérico, minuto, la unidad, entonces está completamente determinado. Qué sé yo, trae 2 litros de nafta. 2, el valor numérico, litros, la unidad, tampoco hay duda con respecto a esto. Pero hay otras magnitudes que no quedan tan completamente determinadas cuando uno da el valor. Por ejemplo, si yo digo un auto se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿80 kilómetros por hora para dónde? O que yo le diga, mueve este banco, qué sé yo, un metro. ¿Un metro para dónde? O hay magnitudes que admiten un para dónde, mientras que otras magnitudes no. Todas las que están arriba, todas las que están, se ven ahí, la masa, el tiempo, el volumen, la densidad, no admiten un para dónde, no tienen una dirección, son magnitudes escalares. En cambio, existen el otro tipo de magnitudes que se llaman vectoriales. Esas sí admiten un para dónde, sí tienen una dirección. Si quedan, si le falta algo cuando uno simplemente dice el valor numérico y la unidad. Lo que le falta es la dirección y el sentido. Ejemplo de esas magnitudes, bueno, las dos primeras sí las conocen, bueno, o tienen idea de lo que es una fuerza, lo que es una velocidad. La tercera capaz que no la conozcan, pero bueno, yo les doy el ejemplo. Hay una magnitud que se llama aceleración, que tiene que ver con el cambio de velocidad. Y le doy el ejemplo porque en el práctico se les pide 3 ejemplos de magnitudes, tanto escalares como vectoriales. Pero el secreto es pensar, o sea, si yo le doy cualquier magnitud y le digo, esta magnitud es escalar o vectorial, ustedes piensen, ¿esta magnitud tiene un para dónde? ¿Apunta para un lugar o no apunta para nada? Bueno, si apunta para un lugar es que es una magnitud vectorial. Si no tiene un para dónde, si no apunta para ninguna parte, es que es una magnitud escalar. Y toda magnitud escalar la podemos representar gráficamente con un vector. Un vector es un elemento matemático que muchas veces, en general en física, generalmente lo utilizamos, por ejemplo, para representar una fuerza. Y es como la flechita esa que está en rojo. ¿Eh? Pero no solamente lo utilizamos para representar fuerza, sino que en realidad lo utilizamos para representar cualquier magnitud vectorial. O sea, una fuerza la puedo representar con una flechita, una velocidad la puedo representar con una flechita, y una aceleración también la puedo representar con una flechita. Eh, Nosotros vamos a ver después cuáles son los elementos de esa flechita. ¿Eh? Pero esto es como para decirle esto por el momento nomás. Y vamos a lo que es el tema del día, porque después que ya les explique esta parte, vamos a comenzar haciendo ya el práctico propiamente dicho. ¿Eh? Hoy vemos, aparte que hemos empezado con clasificación de las magnitudes, hoy vemos peso y masa, que muchas veces se lo confunde, que a la humanidad le tomó un montón de tiempo darse cuenta que eran cosas distintas, porque para ellos era lo mismo. O sea, digamos, en la época de los caballeros del Rey Arturo, en la Edad Media, el peso y la masa era la misma magnitud, no había diferencia entre lo que la gente pensaba
sea, no había diferencia en la cabeza de las personas. Bueno, primero las definiciones. Se llama masa a la cantidad de materia que contiene un cuerpo y está dada por la cantidad y tipos de átomos que la forman. O sea, la masa está determinada por la cantidad de átomos y por los tipos de átomos. Cantidad de átomos, 1.000.000 de átomos, pero también tipos de átomos. Hay átomos chiquitos como los del hidrógeno, hay átomos muy grandes como los del uranio. Entonces, bueno, no solamente interesa la cantidad de átomos, sino el tipo de átomo, que en realidad a qué sustancia pertenece, ¿no? Pero la definición de masa es solamente la primera parte. Si alguna vez le pregunto, si les digo defina masa, ustedes me tendrían que decir, se llama masa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Es una magnitud escalar y se la simboliza con la letra M minúscula, igual que el metro, igual que el mili. Y su unidad en decimela es el kilogramo. En cambio, el peso es otra cosa. El peso, fíjense que la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En cambio, se llama peso a la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. O sea, la Tierra, el planeta Tierra, que es una gran masa, atrae a todos los cuerpos. La Tierra atrae a la Luna y es por eso que la Luna no se ve despedida de su órbita y anda por ahí. La Tierra atrae a unos que otros asteroides que hayan, por eso que caen en la Tierra. La Tierra los atrae y esa fuerza con que los atrae es, bueno, es lo que se llama el peso del cuerpo. Pero generalmente le llamamos el peso del cuerpo a la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos que están sobre la superficie o que están en el entorno de la Tierra. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes capaz que en su escritorio en este momento tienen un lápiz. El peso de este lápiz es la fuerza con la cual la Tierra lo está atrayendo. Y siempre la fuerza esa la tenemos que dibujar siempre hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra, que en nuestro dibujo nos queda siempre vertical hacia abajo, ¿eh? El peso es una fuerza, dice después, y como toda fuerza es una magnitud vectorial. Se la designa con la letra P mayúscula y su unidad en el CIMELA es el newton. Bueno, la relación entre el peso y la masa. Che, disculpen, ¿ustedes escuchan un ladrido constante? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, justo ahora se ha callado. Mira, callar a la perra. Mi perrita, por Dios. Bueno, la relación entre el peso y la masa. El peso de un cuerpo se puede obtener multiplicando la masa de dicho cuerpo por la aceleración de la gravedad que siente dicho cuerpo. Esa es la primera formulita que tenemos en física. Peso igual a masa por, muchos le dicen gravedad. La palabra correcta es aceleración de la gravedad. Bueno, si ustedes, entre nosotros, cuando yo le pregunte acá en clase, ¿el peso es igual a qué? Me dicen, ¿el peso es igual a m por qué? ¿O es igual a masa por gravedad? Está todo bien. Ahora, yo lo que quiero decir es que cuando estén rindiendo, ya sea el cuatrimestral o cualquier otro de los exámenes, lo que tienen que decir, lo que dice ahí, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una magnitud. La gravedad no es una magnitud. Hay una diferencia. De la gravedad podemos medir muchas cosas. No solamente su aceleración, también podríamos medir su energía y podríamos medir muchas otras cosas. Pero esa es la primera formulita que nosotros tenemos esta de física. El peso de un cuerpo igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad también es una magnitud vectorial que depende del planeta o satélite donde nosotros queramos calcular el peso. Y se designa con la letra G y sus unidades en el CIMELA
son las unidades de cualquier aceleración, o sea, metros por segundo al cuadrado. El valor estándar de la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8, bueno, ahí está con todos los decimales, pero bueno, en general, si alguno de ustedes sabía ese valor, sabía el valor de la aceleración de la gravedad, seguramente se iba a acordar con 9,8. Algunos capaz que decían, pero que no era 9,81. Bueno, ya están viendo que si redondean a dos decimales, le quedaría el 9,81. De todas maneras, este es el valor estándar, que yo así como una pregunta así nomás al azar, que tampoco no tienen por qué saber la respuesta, pero quizás se la piensan un poco. ¿Y acá en Tucumán será la misma? Sí, profe. Sí. No. Justamente cuando se habla de valor estándar, quiere decir que valor estándar, tómenlo como el valor promedio. Y si lo toman como el valor promedio, eso quiere decir que, bueno, que la cosa varía. El valor, el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra cambia de lugar a lugar. O sea, en Buenos Aires no es lo mismo que acá que en San Miguel de Tucumán. Y si nos vamos a Tafí del Valle, es también distinto. Capaz que sea distinto en los últimos decimales que aparece ahí, o capaz que tenemos que buscar más decimales para que sea diferente. Pero seguro, seguro es diferente. ¿Mm? Acá tenemos una tablita donde tenemos los valores de la aceleración de la gravedad en los distintos planetas. Y se da también el diámetro, para que tengan una idea del tamaño y de la masa. Fíjense, bueno, nosotros tenemos, la Tierra tiene una aceleración de gravedad de 9,8. Hablando de Marte y de Venus, ¿quién tiene una aceleración de gravedad más parecida a la de la Tierra? Urano. No, no, hablando de Marte y de Venus, he dicho. Venus. Venus. En Venus tenemos una gravedad de 8,8. Y la pregunta es, ¿por qué la gente está queriendo mandar cosas a Marte? ¿No sería mejor irnos a Venus porque tiene una gravedad que es muy similar? Y la verdad que no. La verdad que no, porque lo que pasa es que en Venus tenemos problemas con la atmósfera. En Venus constantemente está lloviendo ácido. Entonces, digamos, eh, Medio difícil para evitarlo, profe. claro, ¿entendés? Entonces, bueno, por eso que no, por eso que los planes para ir, digamos, para llevar gente, se están armando para Marte, que obviamente, fíjense que son los dos planetas que están a la par de la Tierra, uno más cerca del Sol, Venus, otro más alejado del Sol, que es Marte. Marte, fíjense también esta cosa que tiene la masa de la Tierra es 5,9, casi 6 por día a la 24, y la masa de Marte, del planeta Marte, es 0,65, es casi la sexta parte de la masa de Marte. Marte tiene menos masa, ¿eh? Pero el radio de Marte es solamente la mitad del radio de la Tierra. Tampoco es mucho más pequeña, ¿eh? Y hablando hace rato alguien ha dicho, de aceleración de la gravedad, ¿quién tiene la aceleración de la gravedad más parecida a la de la Tierra? ¿Alguien lo ha Urano. dicho? Sí, Urano. Urano tiene una aceleración de la gravedad de 10,5. Pero fíjense que en realidad la masa de Urano es de 87 por día a la 24, comparada con la masa de la Tierra, que es de 5 por día a la 24, digamos casi 6. O sea, que tiene una masa que son, qué sé yo, no le voy a decir, debe ser como 15 veces más grande. ¿Mm? Pero bueno, también tiene un radio que es mucho más grande que el radio de la Tierra. Tiene un radio que es 4 veces el radio de la Tierra. Entonces, podríamos pensar en realidad que la aceleración de la gravedad está dependiendo de esas dos cosas, está dependiendo de la masa
del planeta, pero también a la vez está dependiendo del radio del planeta. Si dos planetas tienen la misma masa, pero uno tiene un radio más pequeño, o sea que está más compactada, tendrá una aceleración de la gravedad mayor. ¿No? Eso como para que tengan una idea de algunas cosas. Como por ejemplo, a ver, ¿quién reconoce este planeta? Yo. Yo, Nítido, profe. Es el planeta de... Kaiosama. Es el Kaiosama. planeta es el planeta de Kaiosama. ¿Mm? Por cierto, ¿cómo se llamaba el monito ese de Kaiosama? Bubbles. Muy bien, ya sabemos algo más. Bueno, ¿se acuerdan que ahí en el planeta de Kaiosama la gravedad era bien grande? Casi la Sí, gente no podía caminar ahí. sí, que costaba mucho, hasta Goku le costaba mucho. Sí, al comienzo a Goku le costaba bastante. Bueno, pero ¿y cómo eso, cómo tiene una gravedad tan grande si el planeta es chiquito? Bueno, pero uno supone que en realidad la masa del planeta debe ser muy grande para que compactada, digamos, me dé un planeta chiquito con una masa, con una aceleración de la gravedad bien grande. ¿Ah? Bueno, este concepto de, ahora ya empezamos a divagar en la parte de física, eh, este concepto que las masas en realidad son las que crean la aceleración de la gravedad y que una masa compactada tiene una aceleración de la gravedad más grande, es la que muchas veces se utiliza para hablar y querer explicar acerca de cómo la masa o la gravedad es la que deforma el espacio. Acá se ve una representación de cómo una masa grande deforma más el espacio que la masa pequeña y esa es la explicación de que por qué, por ejemplo, la Luna orbita alrededor de la Tierra. Pero si extrapolamos eso, podremos decir, bueno, el Sol también deforma un poco el espacio. Una estrella de neutrones también deforma un poco más el espacio, extrapolen lo que están viendo hacia la izquierda, cómo sería ahora que está más hundido, digamos, esa especie de tela. Y un black hole, ¿qué quiere decir black hole? Agujero negro. Agujero negro. Un agujero negro. Un agujero negro es también algo que obviamente deformaría muchísimo más el espacio. ¿No? Lo interesante es que esa deformación del espacio también va a causar una deformación en el tiempo. Pero bueno, de vuelta, todo esto es cultura general, no es que le vaya a tomar nada de esto en el examen, ni nada por el estilo. Bueno, pero acá vemos una imagen que corresponde a... Star Trek. No, no es Star Trek. Recuerda mucha imagen, pero no sé a qué se refiere. Ah, mira vos. Matthew McConaughey. No le dice nada a Matthew McConaughey. Puede ser interestelar o algo así. Interestelar, muy bien, Interestelar. En la película Interestelar, justamente ese planeta que estaba ahí, está orbitando cerca de lo que se ve en el fondo, que parece una especie de sol o no sé, ese disco que está todo dorado. Adentro de eso hay un agujero negro y ese planeta orbita el agujero negro. Y lo interesante es que por eso ahí el tiempo pasa bien, bien, bien rápido. Lo que hayan visto la película Interestelar es cuando se van ahí a donde ese planeta que era todo como con agua y había una ola grande, una ola gigante que después venía y arrasaba todo. O sea, a lo que voy es que cuando estamos cerca de un lugar con mucha gravedad, esto también afecta el tiempo. De vuelta, esto es cultura general, no es que tenga que ver con la materia, pero es como para que quizá le dé sentido a algunas cosas que puedan ustedes llegar a ver. Y ustedes dirán, ¿y estos son inventos o son cosas probadas? No, 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 eso son cosas probadas. Los tipos lo que hacen es muy, o sea, se mide. Tienen los tipos relojes atómicos. Relojes atómicos son relojes que tienen una precisión muy, muy grande y además tienen por decir algo, con 10 ceros. O sea, no es que mide un segundo ni una décima de segundo, no, no, no. Mide el segundo y digamos con 10 ceros
mide la precisión del segundo. Entonces ponen un segundo, ponen esos relojes, primero que están en sincronía, o sea que los dos relojes miden exactamente lo mismo. Lo ponen uno en la superficie de la Tierra y ponen otro que esté ahí orbitando en el espacio. Después lo traen de vuelta y lo que ven es que esos relojes no, ya no están midiendo lo mismo. Uno que está como más adelantado al otro. Por supuesto, adelantado en una fracción de una milésima de segundo. Pero de vuelta, la idea es que cuando estés orbitando en un lugar donde la gravedad sea muy, muy distinta, muy, muy grande, ya no va a ser una milésima de segundo la diferencia, sino como la diferencia como la que se veía en la película, que para los tipos habían pasado 2 horas y para el otro había pasado como 14 años el que se había quedado ahí en la sonda esa. Bueno, esto es para contarles para los que hayan visto la película y los que no la hayan visto y quieran verla para que por lo menos entiendan esa parte, que no es verso. Esta película Interestelar es una película muy galardonada, digamos, porque se han cuidado muchos aspectos científicos cuando se la han hecho, para que no sea ciencia ficción, nomás, no, tiene mucho de ciencia esto. Bueno, acá lo que les decía, esto también es una cosa que uno muchas veces no cree, digamos. Bueno, ustedes saben que existen los terraplanistas, gente que cree que la Tierra es plana, que de primera la humanidad también lo ha creído, o sea, ahí es lo que creía la gente, qué sé yo, en la época anterior a la época de Galileo. Por eso que medio que han quemado mucho, sí, porque decían que la Tierra no era plana, decían que la Tierra no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Quémelo, quémelo, ¿cómo va a decir eso? Bueno, Hasta que llegó Copérnico y bueno. sí, pero Copérnico también se la tenía que bancar, porque en realidad tampoco la gente le creía a él. Justamente La verdad, Copérnico igual. era, la gente no le creía, bueno, después quedó en los libros asentados, que él ha sido uno de los que ha dicho algunas cosas, pero en realidad la gente le cuesta esta idea, que el mundo es esférico porque se imagina que nosotros estamos como arriba, y entonces sí entendemos que el peso es la fuerza que hace con la cual las cosas caigan hacia abajo. Y nos cuesta entender que los lugares, que no sé si ven el puntero del mouse, ¿ven el puntero del mouse? Sí, profe. Bueno, es Sí, que la persona que está acá en este lugar, el para abajo es así, es en esta dirección. Obviamente una persona que estaría exactamente opuesta a nosotros, diametralmente opuesta, el para abajo sería para allá. Y ese para allá para nosotros es para arriba. ¿Mm? ¿Cómo esa persona está pata para arriba y no se cae? Bueno, en realidad primero en el espacio no existe un arriba y un abajo. Eso es que los mapas, siempre cuando se hace la Tierra, se le dibuje arriba en el norte de Estados Unidos y nosotros una convención. No existe eso dentro del espacio. Pero esto es lo que yo les quería decir con que el peso y la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su entorno, en su cercanía. Bueno, y un dibujito como para explicar cómo es lo de lanzar los satélites. Acá tenemos un cañón que cuando lo tiramos una bala de cañón despacio cae acá en el punto A. Si lo tiramos con más velocidad, caerá en el punto B. Si lo tiramos con mucha más velocidad, podremos pensar que sigue la trayectoria de C. O sea, con más velocidad se quedará ya dando una órbita circular como es la D. Y si lo tiro con mucho más velocidad, ¡puc!, sigue el camino marcado por E, y ese es el que después va a ir a o la Luna, Marte o cualquier otro lugar que sea. Esa es la idea de básicamente cómo se pone en órbita cualquier satélite y todas las demás cosas. Obviamente es una idea muy simple. Hay muchas más cosas que tener en cuenta acá. Todas estas cosas, yo creo que esto, digamos, es la cosa que muchas veces rompe la cabeza porque es muy difícil de creer. Y esta idea que está representada con este dibujo se la debemos a Newton, que por cierto, Newton se imaginó esto y después hizo los cálculos y toda la demás historia. No me acuerdo el año, pero es más o menos en el 1600 y tanto,
porque en Inglaterra, más en toda Europa, incluida también Inglaterra, hubo una peste. Y entonces los tipos estuvieron 2 años en cuarentena. Nosotros no estamos en cuarentena. Nosotros estamos con la movilidad restringida. No podemos hacer determinadas cosas, no podemos juntarnos a festejar cumpleaños ni nada por el estilo, pero no estamos en cuarentena. Digamos que estuvimos en cuarentena el año pasado, los primeros 15 días. Eso que no se podía salir a ninguna parte, bla, 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 que solamente podía salir a comprar cosas acá. Eso fue la cuarentena. Hoy en día no estamos en cuarentena. Y hace rato, desde el año pasado que no estamos en cuarentena. Estamos con la movilidad restringida. Pero en Inglaterra tuvieron 2 años los tipos en cuarentena. 2 años. Y entonces, bueno, Newton dejó, por lo mismo que todas las personas que estaban estudiando en la universidad, dejó la universidad porque ya no, o sea, no tenía sentido, cada uno se tenía que ir a su casa y se internó ahí en una casa que tenía su familia ahí en el campo. Y ahí el tipo pensaba, y ahí viene lo de la manzana. No sé si alguno escuchó lo de la manzana en Newton, que al ver caer una manzana, pero los historiadores dicen que en realidad no era ninguna manzana porque en la casa de él no había manzana, lo que había era un durazno, era planta de durazno. Entonces lo más probable es que cuando él haya visto que caía un durazno ya maduro, que caía al piso, y se pregunta, ¿y por qué cae? Bueno, acá aparece la manzana, ¿por qué cae el durazno al piso? Y después de pensarlo bastante y de hacer bastantes cálculos, él razonó que en realidad la fuerza que hacía que caiga, que la atraía la manzana para que caiga al piso o al durazno, era la misma fuerza que en realidad la mantenía la Luna presa en una órbita alrededor de la Tierra. Porque recordemos que en realidad que la Luna es mal que mal como una bala de cañón que lo tiró con suficiente fuerza y es por eso que sigue la trayectoria D. Porque si la tiramos con no tanta velocidad, en realidad va a seguir la trayectoria A o la trayectoria B. Si le tiramos más fuerte, obviamente la C, pero si le tiramos con mucha más velocidad, va a seguir una trayectoria D y va a quedar orbitando alrededor de la Tierra. Esa fuerza ya, cuando ya hablamos de la fuerza entre astros quiero decir, por ejemplo, el planeta Tierra y el satélite natural que es la Luna, ya no le llamamos peso, ya no hablamos del peso de la Luna, pero bueno, es lo que vendría a ser, ya simplemente le decimos fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad. Pero en realidad es todo de la misma naturaleza. El peso y la fuerza, el peso de la manzana y la fuerza con la cual la Tierra atrae la manzana son 2 ejemplos de absolutamente la misma fuerza. Y bueno, no solamente es la fuerza con la cual atrae a los satélites naturales como la Luna, sino que obviamente también es la fuerza con la cual se atrae a los satélites artificiales, como son los que utilizamos para las comunicaciones y todo lo demás. Una cosa que les decía yo al comienzo, acá está más o menos puestos los valores de aceleración de la gravedad en los distintos lugares. En el Ecuador tenemos menos gravedad, 9,73. Fíjate el valor que tenés en el Ecuador. Fíjense en que el valor estándar habíamos dicho que era 9,8. En el Ecuador la gravedad es menor, bueno, tampoco es terriblemente menor, pero no está ya en el cuarto decimal la diferencia. Y en los polos la gravedad es la más grande de todas, tiene una gravedad de 9,83. En realidad ni siquiera la gravedad cambia con la latitud, exactamente, la gravedad cambia con un montón de cosas. Acá está puesto como si dependiera únicamente de la latitud. El valor ese estándar que nosotros habíamos tomado de 9,8, en realidad el valor que alguien lo midió a 45 grados de latitud. Pero la gravedad en realidad depende mucho de lo que nosotros tengamos debajo de nuestro suelo. Y es por eso, fíjense acá lo que está en gris, que dice ahí corteza oceánica. La corteza oceánica es más densa. Por eso esta primera persona, la que está a la derecha,
esa siente una gravedad mayor porque debajo de ella hay material que es más denso, en comparación de esta otra persona que dice acá gravedad menor, porque debajo de ella básicamente hay arena, o acá dice corteza continental, que es menos densa, ¿eh? O sea que la gravedad realmente cambia mucho de un lugar a otro. Sí, la gravedad cambia mucho de un lugar a otro. Acá tenemos un mapa que las deformaciones no tienen que ver con los radios. No es que el planeta Tierra sea así deformado como una pelota desinflada prácticamente, sino que los colores y las alturas tienen que ver con las densidades, perdón, con los valores de la aceleración de la gravedad. Lo que les digo es también lo siguiente. Sabiendo esto, que la gravedad cambia dependiendo de lo que uno tiene abajo, las personas actualmente hacen mediciones muy, muy precisas de la gravedad y entonces dicen, che, ¿saben qué? Traigan una máquina y empecemos a cavar acá porque lo más probable es que acá abajo exista petróleo, porque la gravedad en este lugar es mucho menor que la gravedad en otro lugar a 50 kilómetros o a 20 kilómetros de distancia. O sea, eso es lo que se hace para detectar petróleo. No es que para detectar petróleo andamos haciendo agujeros en todas partes y viendo dónde hay petróleo. No, 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 no. Lo que hacen los tipos, y esto no lo hacen desde ahora, lo hacen desde ni siquiera desde el siglo pasado que lo hacen, de que inventan así como extraer el petróleo, miden los valores de la aceleración de la gravedad en forma muy, muy precisa. Bueno, si estaríamos nosotros en épocas, ¿cómo se llama? Normales, yo le diría, bueno, hagamos un trabajo práctico y midamos la aceleración de la gravedad. Pero bueno, no estamos en la presencialidad, por eso no podemos hacer eso. Chicos, le damos los buenos días a la profesora Claudia. Claudia, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Vos le tomás asistencia o querés que te pase yo la lista de ella? Como a usted le parezca más cómodo, yo no tengo drama, ¿no? Porque si no, igual yo me fijo en los que están conectados y ahí ya los tiro. Este es el curso de Abella, Alejo, Arias. ¿Hay dos Arias? Es el tercero B, sí. B, sí, Abella, Arias Fernández, Brito Martínez. Bueno, yo acá los tengo. Bueno, como quieras, Claudita, yo acá también los tengo. Yo acá Ya los tengo, profe, igual también, no hay problema. Gracias. Bueno, al pelo. Nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao, Claudita. Bueno, chicos, hasta acá nomás por hoy. Con esto ya podríamos hacer los problemas, ¿ah? Pero bueno, también yo no quiero con que ustedes lo hagan solo. Quiero que después veamos cómo lo vamos a hacer, ¿ah? Pero por lo menos hay una parte de algunas cosas que ustedes ya podrían hacer. Bueno, listo. Hasta acá nomás, pues ya va a entrar la gente del otro curso en un ratito. Nos vemos entonces, chicos. No, profe, que Nos vemos, tenga... profe. Profe, una cosa, Muy bien. lo Chao, demás del práctico lo vamos avanzando en unas hojas aparte para después No, controlarse que lo hicimos bien no, y pasarlo a limpiar. no, espérame a mí, espérenme y ya lo hacemos entre todos, cosa que no, bueno, salvo que, no sé, tengas mucha inquietud y que lo quieras hacer solo, pero no, yo te diría espérame y ahí ya lo hacemos todo junto, ¿eh? Ok. El martes ya lo hacemos ya todo lo que falta del práctico. Ujú. Gracias, profe. No, de nada. Nos vemos entonces, chicos. Gracias. Chao, profe. Profe. Chao, Nos vemos, profe.